Aleluya, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están bien? Qué palabra, ¿eh? Que el Señor nos siga dando gracia para poder comprenderla, entenderla y disfrutarla. A veces pienso que ciertos tecnicismos pueden ser desconsiderados por no tener ese fuego pentecostal. Pero hay palabras que en el tecnicismo comienzan a tener mucho poder para marcarnos una hoja de ruta. Déjeme hablarle en la introducción. ¿Se escucha bien? ¿Sale bien? ¿Tienen frío? Los veo algunos como apapachados. Como que entramos en temperatura cadáver. Si se puede poner un poquito de calefacción. Tampoco tanto. Esto es para medir la temperatura espiritual. Hay una expresión extraordinaria por la que los apóstoles oraban por la iglesia y oraban que reciban el espíritu de inteligencia. Que venga inteligencia espiritual, porque se ve que para entender ciertas cosas se necesitan ciertas operaciones del Espíritu Santo. Para ciertas cosas la sabiduría es suficiente, pero para otras se necesita no solo sabiduría, sino también inteligencia espiritual. Salude 2 o 3 hermanos y dile, recibamos inteligencia espiritual. Pero salúdelo. Descongélese, por favor. Reprenda el espíritu de pingüino. Y dile, necesitamos inteligencia espiritual para poder hablar ciertas cosas que necesitan ser habladas o tratadas. Se lo hago lo más gráfico que puedo. ¿Me ayuda? Se lo hago lo más gráfico que puedo. Existen 2 tipos por lo menos de telescopio. El telescopio del amateur, el telescopio del que le gusta investigar la luna, las estrellas, y el telescopio medida usada por la NASA. ¿Es el mismo telescopio? No. El telescopio que usted compra en la librería es semejante tal vez a una cámara. Puede ser un poquito más corto, más largo, pero es semejante a una cámara. Y eso le permite ver, vi las manchitas de la luna. Pero el telescopio de la NASA no es solo para ver la luna, es para ver mucho más lejos. La sabiduría nos ayuda a ver con el telescopio amateur. La inteligencia nos ayuda a ver con el telescopio de la NASA. Siempre es el mismo foco, no siempre es la misma claridad. No es que el telescopio de la NASA ve otra cosa. No, el telescopio de la NASA ve más claro. ¿Tiene sentido? Ay, qué bueno. Qué lindo es tener a la pastora Laila sentada en primera fila. Porque ella dice, amén, aleluya, total, es así. Siempre es bueno tener hinchada sentado delante, ¿no? Porque si te toca a algunos temperatura cadáver sentado delante, no permite que llegue para atrás. La inteligencia espiritual nos muestra el orden de las escrituras. En la sabiduría encuentro palabras relevantes, pero en la inteligencia encuentro el orden de las palabras. Y comienzo a descubrir por inteligencia espiritual que toda la escritura es un libro con alto nivel técnico. Porque lo técnico no anula lo espiritual. Este libro es tan perfecto, que si lo agarra un analfabeto le puede dar un sentido. Y si lo agarra un profesional puede darle otro sentido. Y si lo agarra un hombre sabio puede darle un sentido, pero si lo agarra un hombre inteligente espiritualmente le va a dar otro sentido. Es la misma Biblia,
Lo que cambia es el telescopio. El telescopio como sabiduría y el telescopio como inteligencia espiritual. Por eso oramos esta noche, estos días, estos años y en esta estación, ser llenos de inteligencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque vas a ver detalles que pasan desapercibidos en el telescopio del amateur. Del que lee la Biblia porque le gusta, ¿no? Me gusta leer la Biblia. Eso es un amateur. Lee un libro porque le gusta. Pero en la universidad de medicina no se lee un libro porque le gusta. Se lee un libro por conciencia de responsabilidad. La inteligencia espiritual opera en el sentido más alto de responsabilidad. Cuanto más responsable me vuelvo de quién es Dios y de cómo representarlo dignamente, entonces escudriño las Escrituras ya no como un amateur que le gusta leer la Biblia, sino con la desesperación de alguien que necesita encontrar las riquezas eternas en las Escrituras. Este libro nunca cambia, lo que cambiamos somos nosotros. No es que un predicador tiene otra Biblia, simplemente tiene otra medida de luz. Estudiando acerca de los telescopios, lo que cambia de un telescopio a otro es la capacidad por medio de la luz que opera en el telescopio. Así que si aumenta la luz en nosotros, señores, vamos a encontrar en este libro cosas tan extraordinarias que tienen el poder de cambiar una vida, que tienen el poder de cambiar una familia, que tienen el poder de cambiar un barrio, que tienen el poder de cambiar una ciudad, que tienen el poder de cambiar una nación, que tienen el poder de cambiar naciones, que tienen el poder de cambiar generaciones. Ahora, todo es extraído de la misma Biblia. Las personas que fundan la universidad en Estados Unidos, y es interesante que usted lea ese libro, mañana se los voy a pasar porque me lo pasaron y tengo la capacidad de poder pasárselo para que usted lo pueda leer, Liberando Naciones. Las personas que fundan Estados Unidos, el nombre de las universidades de Estados Unidos son todos con nombres cristianos. Porque los hombres que fundaron esa nación en las leyes cristianas encontraron en la Biblia lo que cualquier ser humano natural no lo encuentra. Un hombre natural encontró en la Biblia el Salmo 91 y dijo, bueno, Dios me cubre. Pero un hombre espiritual encontró en la Biblia que si se crea la verdad se puede cambiar una nación. Es la misma Biblia, los intereses cambian. Si me acerco a este libro de la forma en que Dios quiere que me acerque, encontraré verdades eternas donde mi vida será un instrumento de Dios para transformar naciones. ¿Cuántos pueden creerlo y decir amén? Este libro, hermano, tiene más poder que cualquier libro vendido en la presente generación. Este libro tiene tanto poder como el hombre no se da una idea. En este libro hay tesoros escondidos que pueden cambiar destinos de negocios, de empresas. De este libro salieron sistemas educativos que pusieron a Suiza en el lugar más alto y que permanece hasta el día de hoy, de este libro. El mismo libro que usted y yo leemos. La diferencia es que cuando Juan Calvino leía este libro, él lo leía con inteligencia espiritual y le encontró cosas que el amateur no encontró. ¿Se entiende? ¿Entramos, les parece? Esta es una pequeña introducción para que amen más este libro que tiene en las manos. No la tinta, no la hoja, sino lo que está escondido aquí y que se puede ver por inteligencia espiritual. Volvamos a Romanos capítulo 1, verso 1 al 5. Aprendimos con el apóstol Juan Balistrelli en la PET Chaco repetir para avanzar. Y entonces hizo el gran Karate Kid, ¿no? Repetir para avanzar. No, estuvo espectacular. Lo amo ese hombre. Repetir para avanzar.
Si no te acordás la frase, por lo menos te acordás Karate Kid. Cerando, limpiando, cerando, limpiando. Romanos capítulo 1, verso 1 al 5. Vamos a extraer un poquito más de riqueza de esta palabra, ¿les parece? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de ¿quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos no está ubicado allí por casualidad. El orden canónico tiene que ver con una revelación espiritual. Romanos viene después de Hechos de los Apóstoles. Y no es casual, es intencional. La iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles vivía la realidad de Dios en la tierra. La iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles era gobernada por el Espíritu Santo. Dijimos anoche que tanto la administración del Antiguo Testamento como la administración del Nuevo Testamento era gobernada por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento gobernada proféticamente, en el Nuevo Testamento gobernada apostólicamente. Y es interesante al mirar este pasaje y al considerar seriamente lo que representa ahora Romanos después del libro de los Hechos. Porque los Hechos es la praxis de la iglesia, por eso se llama Hechos. Es la vida práctica. No tenían tantos argumentos, no tenían tantas cosas, pero tenían la vida que producía todo lo que vemos en el libro de los Hechos. Y es interesante que esta vida, la vida de Dios, la vida del Hijo, la vida de Cristo, la vida del Espíritu, está totalmente conectada con el reino de Dios. ¿Cómo comienza Hechos capítulo 1? Hablando del reino. ¿Cómo termina Hechos capítulo 28? Hablando del reino. Porque la vida de Dios es funcional a su reino. La vida de Dios no es un asunto sentimental, ni emocional, ni sensorial. La vida del Espíritu, la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros, es lo que hace que nosotros vivamos naturalmente el reino de Dios. Naturalmente. No estoy en el reino de Dios por mi fuerza, estoy en el reino de Dios porque su vida está en mí. Hola. Si estamos muy complicados, me levanta el dedo pulgar y entenderé que lo tengo que echar. No. No es que acá hay que romperse la cabeza, ¿cómo hago para estar en el reino de Dios? No. La vida que recibí corresponde al reino. Muchas veces tantos conceptos del reino terminan reventándonos el cerebro y lo que menos hacemos es expresar el reino. El libro de los Hechos era naturalmente el reino de Dios, expresado por gente simple, extraordinariamente simple, y no simple de conocimiento, me refiero a simple de corazón. Personas que expresaban la realidad del reino de Dios a las personas más bajas de la sociedad o a las personas más altas de la sociedad. Da igual, porque el reino está sobre todos. El reino tiene el poder de llegar a las personas analfabetas y a los grandes letrados. El reino puede llegar a personas que nunca pudieron participar de una escuela y puede entrar a las universidades y conmover el corazón de los profesores y hasta de los directores de la universidad, porque el reino está sobre todo. Es extraordinario la vida del reino. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles pone en evidencia que este reino, cuando toma a alguien, lo cambia por completo, y la evidencia que produce se llama amor. Amor. Amor a su nombre y amor a las personas. Amor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor por su nombre. Pero Pablo, a diferencia de los otros apóstoles, tiene una marca registrada. Él no solo operaba en milagros, él operaba en inteligencia espiritual.
Él había descubierto lo que significaba entender la operación del Espíritu Santo en la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es diferente a la sabiduría espiritual. Es diferente. ¿Me permite mostrar la diferencia? La sabiduría espiritual es el saber la voluntad de Dios. La inteligencia espiritual es comprender cómo se lleva a cabo la voluntad de Dios. La sabiduría es el qué, la inteligencia es el cómo. ¿Se acuerda del profeta Ágabo? Toma el cinto de Pablo, como si yo tomara el cinto de José Alfredo. No lo voy a hacer, tranquilo. Toma el cinto de Pablo y dice, así harán con este hombre. Y comienza a relatar. Sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿Me sigue? Pero después comete un error. El error es cuando quiere interpretar la palabra. Y le dice, Pablo, no subas a Jerusalén. El testimonio era correcto, el entendimiento era equivocado. Cuando el Espíritu Santo opera en nosotros en sabiduría, nos permite saber cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando la inteligencia espiritual opera en nosotros, lo que nos permite es comprender cómo lo va a llevar adelante. No es lo mismo saber que algo es de Dios a saber cómo Él lo hará. Y ahí empieza a operar la inteligencia espiritual. Ahí es donde comienza a decodificarse la inteligencia espiritual. Las cartas apostólicas de Pablo están llenas de un contenido de inteligencia espiritual. Escúchenme, préstenle atención a esto. No a mí, por favor. Estoy diciendo en el sentido figurado. Pablo está escribiendo y cuando comienza las cartas dice, voy a orar por ustedes, por inteligencia espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él está escribiendo en código de ¿qué? De inteligencia espiritual. Entonces, él sabe que por más que escriba las palabras más perfectas, él está usando un código de inteligencia espiritual. Y la única forma en que el que lea pueda ver lo que él está viendo para escribir lo que está escribiendo es que él tenga lo que el que está escribiendo tiene. Y él está escribiendo porque en él operaba ¿qué cosa? La inteligencia espiritual. Entonces dice, voy a orar para que también sobre ti. Él no escribía para impresionar, él escribía para confirmar a los santos que las cosas que ellos iban a ver, ya Pablo las había visto primero. Porque de esto se trata, ser apóstol. Ver primero, ir primero, hacer primero, entender primero, comprender primero, para que todos los demás que vienen atrás también puedan entender. Pablo va a hablar de algo extraordinario ahora que tiene mucho sentido práctico para nuestras vidas. Mucho sentido práctico. Una realidad práctica tan extraordinaria y tan gloriosa que necesitamos abrir nuestro corazón con expectativa. Señor, muéstrame. Dame inteligencia espiritual, quiero verlo. No solamente quiero oír, quiero verlo. Méteme en la escenografía, méteme en el escenario, méteme en la plataforma que me está proponiendo el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios. Quiero verme ahí. ¿Qué es una película 4D? ¿Qué es lo que está pasando ahora con las películas? Se está trabajando para producir el mayor nivel de realidad virtual. Entonces ahora te sentás en un sillón cómodo, estás viendo Titanic y un enano bendito te está tirando agua. Porque alguien tiene que estar escondido tirándote agua. Porque la idea es venderte una imagen que sea cada vez más real. Meterte como si fuera. ¿Cuántos se acuerdan cuando apareció 3D? Aparecía un león. ¿Alguien vio King Kong en 3D? Parecía que lo tenías ahí al tipo. ¿Por qué? Porque te estaba proponiendo una realidad
en la que vos pudieras ser parte, en la que vos puedas verte ahí. La inteligencia espiritual es más que 3D y 4D, es ponerte en el escenario para que te veas ahí. Qué lindo lo que Pablo le dijo a los colosenses. No, era para que te veas. Qué lindo lo que Pablo le dijo a los efesios. No era para que te veas, porque cuando estaba hablando los colosenses estaba hablando de ti y de mí. Y también del que está al lado tuyo. Para que tengas la verdadera experiencia de estar ahí. Esta noche yo no quiero ir a un predicador. Yo quiero estar en el escenario. ¿Cuántos lo desean? Estar en 4D. Creo que ahora apareció 8D, ¿no? Sí, 8K. No, pero K no me gusta mucho. Después les explico por qué. No, 8K. ¿Está bien? 8K, lo que sea. Es fundamental que la inteligencia espiritual nos haga partícipe del escenario. Que cuando Pablo dice, ustedes están sentados en lugares celestiales, yo me siento en lugares celestiales. Que cuando Pablo dice, ustedes son herederos de todo, yo me vea como heredero. No como una información que Pablo le daba a los romanos, sino verme allí, en ese lugar. Ayer mencionamos 4 palabras que hoy vamos a resumir a 3 para dejar descansar el cerebro. Conocimiento, ¿se acuerdan? Sustancia, administración y propósito. Pero hoy la vamos a resumir a 3, ¿les parece? Conocimiento, sustancia y el propósito de la administración. La vamos a unir por cuestiones de tiempo. Conocimiento, sustancia y el propósito de la administración. Cuando el apóstol Pablo, como también cualquier persona de las Escrituras guiado por el Espíritu Santo hablaba, había una interconexión entre las palabras. Por ejemplo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hay un punto allí que yo debo detenerme. No es solamente buscar el reino de Dios, sino también entender su justicia. Porque no es por proclamar la promesa, ahora que me venga la añadidura porque estoy buscando su reino. Pero entiendo lo que es justicia. El orden es inalterable. La primera iglesia funcionaba de manera extraordinaria porque aprendió el valor del orden. La primera iglesia funcionaba de la manera que funcionaba porque comprendían que la operación divina era un sistema ordinal. Que Dios no te crea los peces sin primero el agua. Que Dios no te crea las aves sin primero los cielos. Que Dios no te crea las vacas sin primero el pasto. Porque Dios trabaja en un sistema ordinal, tan ordenado. Y la inteligencia espiritual te hace ir un poquito más dentro. Te hace ir un poquito más profundo. ¿Conocen los hermanos por qué? Los pobres en espíritu, los humildes de corazón, no los por qué del fariseo. Del pobre. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y ahí el Señor dice, mis discípulos son los que me hacen preguntas. La oración no nos fue dada para resolver los problemas. La sabiduría no fue dada para resolver los problemas. La oración no fue dada para enseñarnos. Transformamos Jeremías 33:3 en llame ya. ¿Qué necesita? Llame ya. Y si algún hermano necesita algo, ¿qué le regalamos? Un versículo bíblico. Jeremías 33:3. Ora, hermano, ora. Pero no es lo que dice Jeremías 33:3. ¿Cómo dice Jeremías 33:3? No, compléteme la frase, porque hasta ahí. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré. Te enseñaré. La oración era para enseñarnos. Y nosotros que hicimos la oración, llame ya. Dios está desesperado por enseñar a su pueblo. Mi pueblo perece por falta de... ¿De quién era ese pueblo?
Ay, qué lindo. Se escucha. Es extraordinario. ¿Perdón? Claro. Necesitamos comprender que el Espíritu nos fue dado no para una experiencia sensorial, sino para enseñarnos. Para enseñarnos. No es cuánto siento, es cuánto aprendo. La iglesia sensorial dice, ¡qué fuego que sentí! Sentí un fuego. ¿A cuánto les gusta eso? Y se pone, ¡ay, sentí un fuego! No, decime qué aprendiste. Él no vino para una experiencia sensorial, Él vino para enseñarnos algo. Y les enviaré otro consolador y Él les va a enseñar y les hará recordar, porque Él vino para guiarnos a toda verdad, para enseñarnos. Y el Espíritu nos enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nos está enseñando, Él quiere enseñarnos. Y tiene que haber un pueblo que quiera aprender. Porque no se puede enseñar a quien no quiere aprender. Es diferente. Mi hermano, todas las prédicas, pero esto se los cuento a ustedes, nomás que son santos, a ellos no. Todas las prédicas tienen dos tipos de personas. Los que dicen qué lindo y los que dicen gracias por tu respuesta, Señor. Porque Dios viene a hablar conforme a las preguntas que nosotros proponemos. Un pueblo que no tiene preguntas, no hay razón para Dios por qué hablar. Por eso cuando se está predicando la palabra, algunos están, gloria a Dios. No están temblando ni que raca, taca, taca, no. Pero están, justo había orado por eso, claro, papito. Porque la oración no fue dada para hacer preguntas. Clama a mí, yo te responderé. ¿Cómo termina Job capítulo 42? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cómo continúa? ¿Me arrepiento? Sí. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y para esto, hermano, soy peor que una dama. Y corten esa parte de la filmación. Porque nunca falta alguien que diga, para esto soy peor. Cuando me preguntan, ¿y cómo llegó a ese entendimiento? Preguntando. Prefiero pasar 5 minutos por ignorante, pero no ser ignorante toda la vida por orgullo. Preguntar. Pastora, ¿cómo recibió esto? Pastor, ¿cómo recibió? ¿Cómo es que lo entendió? ¿Cómo? No lo entiendo. Y no para pasar por reputación. ¿Viste qué palabra? Tremendo, tremendo. ¿Qué entendiste? Bueno, no mucho, pero tremendo. El que no entiende nada tiene la palabra tremendo en sus labios. Qué bueno estuvo la reunión. ¿Y qué entendiste? Estuvo espectacular. ¿Pero qué entendí? Bueno, me acuerdo cuando habló de saqueo. No predicó nunca de saqueo. Dios viene a enseñar a los que primero tienen preguntas. No tengas miedo a preguntar, porque el Señor tiene placer en enseñar. Él tiene placer. El arrogante no pregunta porque cree que sabe. Y el vergonzoso no pregunta porque no quiere parecer menos. Lo desfachatado como yo y como algunos de ustedes preguntamos, Señor, no entendí. Estuvo fantástico todo, pero no entendí. Y el Señor dice, gracias, hijo, porque no necesito que me manifiestes algo que no sos. Tu corazón me permite venir con sabiduría e inteligencia espiritual, abrirte los ojos, soplarte y que lo puedas ver. Y cuando Él te lo muestra, hermano, si se emociona con un partido de fútbol como lo que vivimos contra Francia el año pasado, déjeme decirle algo, la emoción que te produce cuando Dios te enseña algo. Bueno, algunos no hicieron ningún gesto porque nunca lo vivieron.
Esto es como el dulce de leche. Si no lo probaste, no lo sabes. Cuando Dios te enseña, levante sus manos y pídale: Señor, enséñame. Enséñame. Yo no quiero demostrarte lo que sé. Todo lo contrario, quiero entender lo que no sé. Enséñame, Señor. Despierta en mí el ignorante dormido que lo oculto con arrogancia. Tú no tienes problema en que yo no sepa. Tú tienes problema que yo diga que sé cuando no sé. Señor, quiero aprender. ¿Se puede levantar una oración allí donde estás? Con todo tu corazón. Por favor, hazlo. Porque seremos enseñados por Él. En este nuevo pacto, ninguno enseñará a su hermano. Wow, ninguno enseñará. Yo les voy a enseñar. Y enseñaré al mayor y enseñaré al más pequeño. Yo le voy a enseñar, Señor. Señor, Señor, en este nuevo pacto tú eres nuestro maestro. Y los maestros externos se conectan con nuestro espíritu para activar tu realidad en nosotros. La unción que permanece os enseñará todas las cosas. Mueva sus manos delante del Señor. Disfruta este momento. Él me enseña. Él me enseña. Vas a sorprender a mucha gente. La gente quedará sorprendida porque la medida de sabiduría e inteligencia que administras no es común. Y la gente te dirá: ¿de dónde sabes esto? Y podrás decirle: fue Él quien me enseñó. Él me enseñó. De Él lo aprendí. De Él lo aprendí. Enséñanos, Señor. 30 segundos, pon tu mano sobre tu hermano ahora y de la misma forma que pediste por ti, pide por él, pide por ella. Con la misma intensidad, con la misma carga, con la misma pasión, con la misma dedicación. Porque cuando oras por tu hermano, viene sobre ti lo que oraste por él. Oraos los unos por los otros. Señor, llévale a un lugar de sabiduría e inteligencia en Cristo como nunca antes. Llévalo a un lugar tan profundo en ti que lo que pasa desapercibido para los que les gusta tu palabra sea aprendido, apresado en todo su ser. Llévalo al nivel de comprensión, Señor, donde todo se abra delante de sus ojos y sea como aquel niño que no veía y ahora le ponen anteojos y comienza a ver la emoción de ver a su mamá, de ver a su papá, la emoción de ver a sus hermanitos, la emoción de ver la casa, de ver las mascotas, de ver el parque, la emoción de ese niño que no veía y que ahora puede ver, porque le pusieron una medida en esos anteojos donde ahora todo se vuelve más claro. Así sea, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, regula y ajusta lo que hemos visto en la palabra para ver más claro. Y no uno, Señor, sino todos. No uno, sino todos. Porque es hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Lo cree? Lo que pedimos fue según su voluntad. Por lo tanto, creemos que lo que hemos pedido lo recibimos en el nombre del Señor. Así que denle un gran aplauso al Señor en esta noche porque pedimos su voluntad y recibimos según su voluntad para la gloria de su nombre. Para los que están anotando, para los demás, que Dios tenga misericordia. El orden de la operación divina. El orden de la operación divina. El orden de la operación divina.
Primero, conocimiento. Segundo, sustancia. Y tercero, administración conforme al propósito. ¿Conocimiento de quién? ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de los dos aspectos de Jesucristo. El aspecto humano y el aspecto divino. El aspecto terrenal y el aspecto celestial. Conocer a Jesús según la carne, conocer a Jesús según el Espíritu. Conocer a Jesús hasta su muerte y conocer a Jesús en el poder de su resurrección. Conocer a los dos Jesús. Ayer le explicaba que las películas de Hollywood terminan con un Jesús yéndose, pero no pueden contar qué pasa en el cielo, porque el que está en el cielo no se puede conocer por la historia, se tiene que conocer por iluminación. Y lo que está haciendo Pablo en Romanos capítulo 1 es hablarnos del Jesús humano de los 4 evangelios, anunciado, prometido en todo el Antiguo Testamento por los profetas, cumplido porque Dios siempre cumple, manifestado porque Dios lo había prometido, pero algo más acerca de Jesús. Y les habla del Cristo que resucitó de los muertos con poder. Y fue esta expresión la que debe dispararse en nuestra mente. Verso 4. Porque fue declarado Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice el verso 4 de Romanos 1? ¿Lo tengo en Romanos 1? Eso. ¿Cómo fue declarado? ¿Sabe lo que es esa declaración? ¿Fue declarado por quién? Por el ángel Gabriel. Por Moroni. No, los mormones. ¿Por quién fue declarado? No. Mire bien su Biblia. Es extraordinario. Fue declarado Hijo de Dios con poder, no por el Espíritu. No por el Espíritu. Fue por medio del Espíritu el que lo declaró Hijo de Dios con poder sobre toda la creación. Fue el Padre. Mateo capítulo 28 dice, y toda potestad me ha sido dada por mi Padre. Mi Padre. Claro, cuando Él muere es una cosa, pero cuando Él resucita es otra cosa. ¿Se acuerdan que le dice a María cuando se le acerca después de resucitar? Si grito mucho me avisan. Solo que por la hora hay que levantar el tono porque alguno le agarra la unción del noni. No. Cuando Él resucita, se le acerca a María, la primera evangelista, porque el primer evangelista fue una mujer. Y Dios le tapó la boca a las organizaciones que no permiten que la mujer predique. Pero después hablamos de eso. La primera. Y la mujer va y le dice, Raboni, no Rabí, gran maestro. ¿Cómo lo llamó? Porque ¿cómo se relacionaba María con él? Como un maestro. Enséñame. Había entendido Jeremías 33:3. Hay algo en las damas que deben ser recuperado, que es la capacidad de hacer preguntas al Señor. Y los maridos dicen, amén, Padre, amén. Y entonces ella quiere tocar al Señor, porque ella conocía al Señor antes de la cruz. Y el Señor le dice, María, no me toques porque ahora no es como antes. Ahora todo cambió. Todavía no he sido glorificado por mi Padre. Espera que me vaya y cuando te vuelva a visitar podrás tocarme otra vez. Y cuando volvió, no era el mismo que se había ido. No es lo mismo conocer a Jesús, el Hijo de David, que conocer a aquel que resucitó de la muerte con poder. Y le fue dado todo poder, donde todo nombre que se nombre en los cielos y en la tierra se sujeta a Él. Cáncer, te sujetas a Él. Leucemia, te sujetas a Él. COVID, te sujetas a Él. Y comienzan a aparecer los nombres
que este sistema del maligno tiene. Y ustedes y yo sometemos todas las cosas bajo el poder de su nombre. Porque en su nombre se sujeta todas las cosas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El poder de su nombre, el poder de su nombre es extraordinario. Retenga esto, el poder de su nombre, porque así vamos a terminar en unos minutos. No me crea, no en unos minutos, un poquito más. En el poder de su nombre. Así que hay que conocer al Jesús que caminó en los 4 evangelios, anunciado en el Antiguo Testamento y preparado por Dios antes de la fundación del mundo, lo que se denomina como el Cristo preexistente, que existe antes de la existencia de todas las cosas. Hay que conocerlo. Pero ahora hay que conocer a aquel que es diferente a Cristo. Mi hermano, necesito 2 personas ungidas aquí esta noche. 2 hombres llenos del Espíritu Santo, apasionados por Dios. Es un culto de mujeres. Gracias por la... Eso. Gracias, bien. Un aplauso para los varones, vamos. Les presento al Cristo preexistente. Les presento al Cristo eterno. Les presento al Cristo que fue anunciado en el Antiguo Testamento y que de tanto en tanto se aparecía y los hombres pensaban que era un ángel. Les presento a Cristo en el Antiguo Testamento. Les presento a Cristo antes de la fundación del mundo. Les presento al Cristo que dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Les presento a Jesús, nacido de mujer, del linaje de David, según la carne. Y Cristo dice, Hebreos, Dios, me preparaste cuerpo. Jesús. Ofrenda y sacrificio no quisiste, he aquí vine para hacer tu voluntad. ¿Quién dijo eso? Hola. Cristo. Vine para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo. ¿Quién era ese cuerpo? Jesús, que estaba en María, que venía del linaje de David. Y entonces Cristo entra. Cristo no creció, el que creció era Jesús. Hola. Hola. Jesús crecía, por eso te ve. ¿Y cómo entró? Por el Espíritu Santo. Y Cristo iba creciendo dentro de él. No es que iba creciendo porque él necesitaba crecer. Crecer en la Escritura significa perder nosotros para que él crezca. No es que él entró como un bebé, entró como un bebito y entró, y ahora le vamos a dar la mamadera a Cristo. No, Cristo entró perfecto, completo y entero. Pero necesitaba a alguien que se deje absorber por la realidad del Hijo por medio de gracia y sabiduría. Señores, la gracia no es algo de Dios, la gracia es Cristo. La sabiduría no es algo de Dios, la sabiduría es Cristo en una medida. Cristo. Ahora va caminando y había aspectos y momentos donde Jesús enfrentaba batallas, porque él fue tentado en todo. Señores, Cristo nunca fue tentado en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. ¿Me siguen? ¿O estamos muy complicados? Ninguno de los ataques fue a Cristo porque Satanás no puede tentar a Dios. Ni Dios puede ser tentado. Entonces, ¿a quién fue atacando Satanás? A Jesús. Atacó su humanidad. Y él enfrentó la batalla en su humanidad, pero dependiendo del poder del Espíritu que era Cristo creciendo dentro de él. Él echó mano de lo que ustedes y yo echamos mano. Jesús venció a Satanás porque aprendió a aferrarse a Cristo.
y nos mostró a nosotros que se puede ser un ser humano y que se puede vencer. ¿Me está siguiendo? ¿Tiene sentido? ¿Lo ves? ¿Tiene sentido? Si Cristo hubiera venido en forma de Cristo, nosotros no tendríamos esperanza. ¿Por qué no tendríamos esperanza? Él venció porque Él es Cristo. Pero la Biblia no es lo que nos enseña. La Biblia nos enseña que Él se constituyó sumo sacerdote, porque habiendo sido tentado en todas nuestras tentaciones, Él venció sin pecado. Cuando yo lo miro a Él, porque a Jesús lo puedo ver por la historia bíblica, pero a Cristo necesito verlo por iluminación del Padre. ¿Cuál es la diferencia de Jesús y nosotros? No hay. ¿Por qué no hay? Porque nosotros somos de carne y hueso. Y para poder vencer, necesitamos a Cristo. Pero algo pasó en la cruz. Alguien diga conmigo, algo pasó en la cruz. Porque el ser humano y el ser divino, después de la cruz, se hicieron uno. Y es lo mismo que pasa contigo y conmigo. Porque cuando somos crucificados, somos uno con Él. ¿Quién es el que intercede por nosotros? ¿Cristo o Jesús? No se ponga a tirar así como, y bueno, intentemos por acá, si no es por allá. No, piense. ¿Quién intercede por nosotros? ¿Eh? ¿Quién intercede por nosotros? Vamos, hermano, pasemos 5 minutos de ignorante y después. ¿Qué dice este lado? Espíritu Santo, ayúdanos. A ver todos los que dicen Cristo. A ver todos los que dicen Jesús. A ver todos los que dicen Cristo Jesús. Díganme una cosa. Díganme una cosa. Cristo podía compadecerse de nosotros. ¿Por qué Cristo no podía compadecerse de nosotros? Porque Él siempre fue Dios. Así que Cristo en el Antiguo Testamento no ofició de sumo sacerdote. Porque el que tenía que interceder por nosotros tenía que conocer nuestras miserias. El que intercede por mí sabe mis luchas, sabe mis tentaciones, sabe mis batallas. Nuestro sumo intercesor es humanamente divino y divinamente humano. Y es extraordinario. Es extraordinario. Necesito conocer al que resucitó porque es humanamente divino y divinamente humano. Y puede interceder delante del Padre porque le dice, papá, tú no sabes lo que ellos sufren en la carne, porque el Padre Santo, lejos de toda contaminación, y el Hijo se hizo pecado. Algo que el Padre no conoce, escuche, algo que el Padre no conoce. Porque el Padre no se hizo pecado, fue el Hijo que se hizo pecado. Padre, por favor, perdónales. Padre, perdónales. Porque tú no sabes lo que es estar en ese vaso de barro donde tiene malos deseos en sus ojos, malos deseos en su carne, malos deseos en su vida, donde la corrupción grita en su carne. Perdónales. ¿Están listos? ¿Están listos? Pero este gran sumo sacerdote del cual debo conocer no se queda estático con la intercesión. Escuche, no se queda estático con la intercesión.
sino que este gran sumo sacerdote le fue dado una sustancia para entregarle a los hijos. Y esa sustancia se llama gracia. Acercaos al trono de gracia y misericordia para recibir gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que nos da este gran sumo sacerdote? No solamente intercede por nosotros, sino que nos suministra algo. ¿Para qué? La diferencia del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, espero no perderlo, la diferencia del sumo sacerdote del Antiguo Testamento era que solo podía interceder. Pero el nuevo sumo sacerdote no solo intercede, sino que suministra. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento se paraba delante de Dios en el lugar santísimo y decía: perdón por los pecados de este pueblo, perdón, oficiaba por los pecados del pueblo. ¿Está bien lo que digo? Es lo que dice Hebreos. ¿Y qué le ofrecía al pueblo para que el pueblo no vuelva a pecar? Nada. Entonces, ¿cada cuánto tenía que entrar este sumo sacerdote? Una vez al año. ¿Para qué? Para que se removiera el pecado de todo el año. ¿Me están siguiendo? ¿Cuál era su única función? Interceder, no suministrar. Entonces no podía ser libre al hombre, solo podía cubrirlo en sus pecados. La diferencia de este gran sumo sacerdote, de este Cristo celestial, de este Jesucristo divino, es que este Jesucristo tiene algo, y es lo que dispensa para vencer. Él no murió solo para perdonarte, Él murió para depositar dentro de ti la misma vida que está en aquel que resucitó. No, me tienes que escuchar. En mí no opera la vida humana de Jesús. En mí opera la vida resucitada de Jesús. Con la calidad de vida con que Él asciende, con la calidad de vida que Él se sienta delante del Padre, con esa misma calidad de vida, esa vida que gobierna todo porque le fue dado poder sobre todo, Él toma de la vida que está en Él, esa calidad de vida gubernamental, y ahora la deposita dentro de nosotros. En otras palabras, lo que nosotros tenemos dentro no es una sensación, no es un sentimiento, es una genética gubernamental. Lo que nosotros tenemos dentro no es una sensación, no es una emoción. Lo que nosotros tenemos adentro es un régimen gubernamental. Lea conmigo Romanos capítulo 6, verso 14. La gracia no es algo que te cubre, la gracia es algo que te gobierna. La gracia no nos fue dada para cubrirnos, porque en el Antiguo Testamento Dios cubría los pecados del pueblo, ¿sí o no? Dios cubría, ¿los transformaba? No, solo los cubría. Pero después de la cruz, Él se impartió como vida dentro de nosotros. Miren lo que es la gracia. Romanos 6, 14. Sí, ¿quieren sentarse? Sí, por favor. Pues, ¿quieren anotar? ¿No? Gracias. Vamos a leer fuerte, por favor. Porque el pecado, ¿qué es el pecado? Porque si se enseñorea, ¿qué significa? Que es gobierno. Gracias. El pecado es gobierno. Ay, Señor, perdóname. No, esto es más profundo. El pecado no es un asunto de error, el pecado es un asunto de gobierno. Mientras yo minimizo el pecado como un asunto de error, bueno, me equivoqué, pastora, cometí un error y pequé. No es un error. Vos no estás bajo un error, vos estás bajo un gobierno. Ahora entra en acción la gracia.
Y la gracia no es una cuestión emocional, sentimental o cobertura. La gracia es un gobierno superior al gobierno inferior. Por ejemplo, si se encuentran un presidente y un intendente, ¿quién tiene más autoridad? Póngale gana, por favor, ayúdeme. Alcalde. Gracias, princesa. No, si usted dice amén, gloria a Dios, alcalde. Se encuentra un alcalde y un presidente, ¿quién tiene más autoridad? Se encuentra el pecado y la gracia, ¿quién tiene más autoridad? ¿Lo cree? El pecado tiene mucho poder. Y si no, pregúntele a las familias destruidas. El pecado tiene mucho poder, si no, vaya a la cárcel y vea. El pecado tiene mucho poder, si no, vaya al hospital y vea la calidad de vida que tienen muchos enfermos por causa del pecado. El pecado tiene mucho poder. Destruye todo lo que toca, todo lo que toma y todo lo que gobierna. El pecado no podía ser vencido por ningún hombre. El pecado solo podía ser destruido por Dios en forma de hombre. Dios se hizo hombre para vencer el pecado en el hombre y darnos libertad. ¿Puede haber algo más grande que el pecado? Sí, la gracia. La gracia. La gracia en nuestras vidas es proporcional al conocimiento del Cristo resucitado. Si quieres anotarlo, por favor anótalo. Tendrá mucho sentido en este año. La gracia es proporcional al conocimiento del Hijo de Dios resucitado. Cuanto más conozco a aquel que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, descubro que la gracia es exactamente Cristo impartido en nosotros. ¿Me permite hacerle una pregunta? ¿Me permite hacer una pregunta? ¿Qué puede dar un hombre sin perder un miembro de su cuerpo? ¿Qué es lo que puede dar un hombre sin perder un miembro de su cuerpo? Si da un ojo, pierde un ojo. Si da una oreja, pierde una oreja. Si da una mano, pierde una mano. ¿Qué puede dar un hombre sin perder nada de él? Nos vemos mañana. ¿Lo dejamos como acertijo? Si da su corazón, pierde su corazón. ¿Qué puede dar un hombre sin perder nada en su cuerpo? Ay, qué lindo verlos pensar. ¿Perdón? Físicamente. ¿Cómo? No. Señor, no te lo reveló carne ni sangre. Te acabas de ganar un premio que José Alfredo te va a pagar esta noche. El esperma, no, está bien. El esperma, ¿por qué? Porque cuando un hombre da el esperma, él se da de sí mismo y no pierde nada de sí. ¿Dónde lo dijeron? ¿Y por qué no gritó mi hermana? Nada. A alguien le hubiera ayudado porque ella es tan dulce también. Claro, el esperma. A ver, dígalo sin vergüenza para que. ¡Semen!
Semen. ¿Saben qué es? ¿Saben qué es la gracia? Hola. Yo sé que es mi última vez que participo aquí, que Apóstol María, perdóneme, es la última vez, lo sé. ¿Sabe qué es la gracia? ¿Me prestás tu chaleco o pasarías vergüenza con tu panza que escondes muy bien? En el Antiguo Testamento, sí, y quédate de pie porque así, wow. En el Antiguo Testamento la gracia hacía esto, cubría, porque no podía transformar adentro. Por eso una de las más grandes expresiones de la gracia en el Antiguo Testamento es Mefiboset, que David lo sienta a la mesa, no le cura las piernas, se las cubre. Porque en el Antiguo Testamento la gracia era cubrir. Hola. En el Nuevo Testamento la gracia no es cubrir, es más profundo. La gracia es el esperma de Dios. Es todo lo que Dios es. Ayúdeme con su cara, por favor. Lo que usted tiene dentro póngale el nombre que usted quiera, porque es glorioso. Todo lo que usted tiene dentro es lo que Dios es. ¿Dónde están los brazos del bebé que nace 9 meses antes? En el esperma. ¿Dónde están los ojos del bebé que nace? En el esperma. ¿Y las piernas? ¿Y los pies? ¿Y el pecho? ¿Y el cuello? ¿Y las uñas? Todo estaba en el esperma, solo que no se había desarrollado. Usted tiene todo lo que Dios es dentro suyo, solo que todavía Él no se ha desarrollado. Dios, necesito paz. Ya la tienes. Deja lo que impide que su paz se manifieste. Dios, necesito sabiduría. Ya la tienes. Dios, necesito amor. Ya lo tienes. La pregunta es si el viejo hombre desgraciado y chinchudo se muere. Explico esto porque algunos se acaba de despertar y a ver si me quieren matar. Porque la paz no se va a manifestar hasta que yo no decida que la paz me gobierne. No tenemos un problema de paz, tenemos un problema de decisión. Hola. No tenemos un problema de amor, tenemos un problema de decisión. ¿Cómo puede ser que pueda amar a Laila y no pueda amar a José Alfredo? ¿Cómo puede ser que puedo amar a uno y a otro no puedo? ¿Cómo puede ser que ame a un hermano y no ame a otro hermano? ¿Cómo puede ser que ame a un pariente y no ame a otro pariente? ¿Saben? Porque el amor es una decisión, porque la paz es una decisión, porque la santidad es una decisión, porque todo en nosotros es una decisión. Si nosotros decidimos que lo que tenemos nos gobierne. No se trata de tener a Cristo, se trata de si Cristo me gobierna. Es probable que si le preguntáramos a 400.000 creyentes, ¿tenés a Cristo? ¿Él qué nos diría? Sí, cambiemos la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta apropiada? No es si tenés a Cristo. La pregunta es ¿quién te gobierna? Con la mejor sonrisa que tenga, como para terminar feliz esta noche, pregúntele a su hermano con mucha seriedad. Mi hermano, ¿quién te gobierna? ¿Puedes levantar tus manos? Cristo
no te fue dado para estar. Cristo te fue dado para gobernar. No, tenga su mano alzada, porque hay muchos evangélicos siendo la peor promoción del reino de Dios. Hay muchos evangélicos siendo la peor expresión del reino de Dios, avergonzando a Dios, avergonzando el evangelio, avergonzando la iglesia del Señor, simplemente porque no tienen problema en recibirlo, lo que no quieren es que los gobierne. ¿Por qué reino, gracia y apostolado? Porque en un ecosistema donde el apostolado es genuino, el reino de Dios es real por la gracia que opera en los creyentes. No hay excusa para vencer. Hermanos, escúchenme. No es la excepción un hermano que vence, es la excepción un hermano que falla. ¿Me está escuchando? ¿Se entiende? El hermano entre 1000 venció, gloria. Eso no es verdad. No son 1000 que vencen y 1000 que fallan y uno que vence. Esa no es la ecuación. La ecuación es 1000 que vencen y uno que falla. ¿Por qué? Porque entendieron que Cristo no vino para que me sienta bien. Cristo vino para gobernarme. Porque yo estuve donde estuve, porque Él no me gobernó. Sufrí lo que sufrí porque Él no me gobernó. El verdadero arrepentimiento no son las consecuencias del pecado, sino que Él no me gobernó. Te pido perdón porque yo hice con mi vida lo que quise. Y cuando yo llego a esta concepción, que no importa si fui adicto a las drogas o fui moralmente correcto, soy pecador porque con mi vida hice lo que quise. Y ahora soy hijo de Dios porque ya no hago con mi vida lo que quiero, porque ahora estoy crucificado y ya no vivo yo. Ahora Cristo, la gracia de Dios vive en mí para la gloria de su nombre. Y si Cristo te gobierna, no puedes planificar a largo plazo, porque no sabes lo que Dios puede hacer mañana. Cuando Cristo te gobierna, si ustedes me hubieran preguntado a mí si yo estaría en un lugar tan prestigioso como este, hace 30 años atrás, adicto a los vicios, mal hablado, tartamudo, pendenciero, ladrón, mentiroso, yo les diría a ustedes, yo no tengo esperanza. Por eso tuve 7 intentos de suicidio. Yo nunca me hubiera imaginado esto. Hermano, yo en Nueva York, como las películas, un detective perdido en Nueva York, un negrito perdido en Nueva York. En París, en Roma, en Londres, en Cape Town, Ciudad del Cabo, en Frankfurt, en Barcelona, en Madrid, en Rugby, en Harvard, en Cambridge, predicando a presidentes, a senadores y a diputados. No, si yo sé de dónde vengo. Si Él te gobierna, superará todas tus expectativas de vida. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Con Él sabe dónde comienzas, nunca sabrás dónde terminarás. No me importan las cosas que me provea su voluntad. Me importa permanecer en su voluntad. Porque una mañana como Pablo te levantas y comes con los reyes y le pides carta a los sacerdotes para matar a los cristianos. Al otro día te quedas ciego. Al otro día un don nadie llamado Ananías se presenta y le dice: Dios me dijo que vas a ver. Él le permite que le ore y Dios hace un milagro y vuelve a ver. Y pasa y pendula. Por favor, escúchenme. Pendula entre la prisión y el palacio. Pendula entre la prisión y el palacio. Y Pablo dice: no me importa dónde esté. Sea la prisión o sea el palacio, ya no importa eso. Porque lo único que importa es su voluntad.
Mis hermanos, el lugar más seguro de nuestra vida es su voluntad. Es su voluntad. Hacemos planes para los próximos 6 meses porque no queremos ser improvisados. Pero no sé en qué momento Él cambia todo. A veces nos ha sacado de escenarios grandísimos por una persona. Y a veces nos ha sacado de una persona por escenarios grandísimos. Da igual. Es su voluntad. El médico me dijo el día lunes, solamente la pastora Laira y el pastor Alfredo saben esto. El médico me dijo, no te aconsejo que viajes, pero lo dejo a tu criterio. Tu salud no está para viajar. Desde que yo pisé Santa Cruz de la Sierra, no he dejado de sanarme cada minuto que estuve aquí. Porque el lugar más seguro es su voluntad. Es el lugar más seguro. Es el lugar más seguro. Yo vivo buscando un lugar seguro y Dios me dice, basta. Basta de buscar seguridad en los hombres. Basta de buscar seguridad en las cosas. Basta de buscar seguridad en las promesas de alguien. Basta. Permanece en mi voluntad. Porque si estás en mi voluntad, yo opero el querer como el hacer por mi buena voluntad. Levantemos nuestras manos y oremos al Señor. Terminamos aquí. No sé qué me espera mañana, solo sé que en tu voluntad estoy seguro. No lo sé, no sé lo que me espera este año, pero en tu voluntad estoy seguro. No sé lo que pueda venir en el futuro, pero en tu voluntad estoy seguro. Y sé que puedo hacer tu voluntad porque tu ADN está en mí, tu genética está en mí, tu realidad está en mí. Cuanto más conocemos al Cristo que ascendió y se sentó a la diestra del Padre, intercede por nosotros diciéndole, Padre, yo sé lo que es estar ahí. Y toma de sí mismo y se da. Toma de sí mismo y se da. Yo no recibo algo de Dios, yo recibo Dios en forma de Cristo. Porque Él cuando da gracia se da a sí mismo. Si Dios nos da sabiduría, fuerza, entendimiento y libertad, mañana entenderemos tal vez un poquito más o mucho más, no lo sé, el poder de esta gracia, al que Pablo dice, lo he perdido todo por esta gracia. La perla de gran precio es la gracia del Señor. Creo que después de estos días la gracia tendrá otro valor para nosotros. Y la dependencia de la gracia tendrá otro sentido. Y honrar a Dios por su gracia tendrá otro valor. Y leer, crecer en la gracia tendrá otra fuerza. Hasta el punto de llegar a decir, no soy nada, no yo, sino la gracia de Dios. Todo lo que de mí no se rinde a la gracia es vanagloria. Todo lo que de mí se rinde a la gracia, Dios es glorificado por la operación de su gracia en nosotros. Señor, nos estás llevando a un lugar que la religiosidad no conoce, que la religión no conoce. Nos estás llevando a un lugar donde tu Espíritu nos está conduciendo con sabiduría e inteligencia espiritual. Nos estás llevando a un lugar donde podemos nadar en esta gracia y ser recreado en esta gracia
y restaurado en esta gracia y transformado en esta gracia. Nos estás llevando a un lugar donde no hay gotas de gracia, sino un océano de gracia. Nos estás llevando a aquel sumo sacerdote que resucitó y que hoy nos grita: vengan a mí, vengan a mi trono de gracia, y yo le dispensaré lo único que necesitan para el oportuno socorro. ¿Qué necesitamos para el oportuno socorro? Gracia sobre gracia. ¿Alguien aquí quisiera, junto con los que están de pie, ponerse sobre sus pies y pídele al Espíritu Santo en esta noche: ayúdame a tomar conciencia de la dimensión de esta gracia, para que no menosprecie esta gracia? Ayúdame a tomar conciencia de esta gracia para que no la desvalorice, para que no la devalúe, para que no le reste importancia, para que no la deshonre. Quiero honrar esta tu gracia. Señor, soy débil, no soy fuerte, soy débil. Y no me entristezco de mi debilidad, porque me voy a gloriar de mi debilidad al descubrir que mi debilidad es la oportunidad para la operación de tu gracia. No quiero ser fuerte en mí mismo. Perdona mi arrogancia, nuestra arrogancia. Perdona mi altivez, nuestra altivez. Perdona mi orgullo, nuestro orgullo, que nos han mantenido distantes de tu gracia. Porque Dios da gracia al humilde, pero el soberbio mira de lejos. Si quieres levantar tu mano lo más alto que puedas y decirle: Señor, no tengo nada para ofrecer. No tengo nada para entregar. Señor, estoy vacío. Estoy vacío, Señor, estoy vacío. No hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mí, Señor, no hay nada bueno. Lo que la gente piensa de nosotros muchas veces no es lo que nosotros somos verdaderamente. No hay nada bueno en mí. Solo tu gracia. Solo tu gracia. Solo tu gracia. Deja fluir tu corazón por un momento, por favor. No hables con tu mente, habla con tu corazón. No quieras impresionar a Dios con tus palabras, habla con tu corazón. Experimenta el poder de esta gracia indestructible. Experimenta el poder de la gracia que hace un pobre Saulo, un Pablo extraordinario. Un hombre que llega a decir: todo lo tengo por basura, porque nada se compara a su gracia. Porque nada, no hay estatus, ni reputación, ni reconocimiento humano. No hay elogio, no hay aplausos. No quiero algo de ti, te quiero a ti, Señor. Si el valor de la gracia es proporcional a mi conocimiento de ti, entonces quiero conocerte a ti.
al resucitado, al ascendido, al que está sentado al lado del trono del Padre, al que no nos da algo, sino al que se da a sí mismo. Tu gracia eres tú en una medida de tu persona. Por eso crecemos en gracia sobre gracia. Más de ti hoy y más de ti mañana y más de ti pasado 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 y más de ti. Este año 2023, más de ti, Señor, más de ti. Una medida de gracia que desconozco, una medida de gracia que ignoro, una medida de gracia que todavía no he visto. Más de ti, Señor, más de tu gracia. Y ahora, lo que deseas para ti, 30 segundos con el mismo gemido. Ora por alguien, por favor. Sea quien esté al lado tuyo o alguien que esté atrás. Si el Señor te trae un rostro, búscalo y ora con él o con ella. Y con la misma intensidad que suplica sobre ti, suplica sobre él, suplica sobre ella. ¿Entiendes? Mira al Cristo resucitado. Velo en su gloria, en su majestad, porque eso es lo que sale de él. Nuestra autoridad no es un cargo, nuestra autoridad no es un título, nuestra autoridad no es un ministerio. Nuestra autoridad está en la medida de gracia. Si su gracia crece, crecerá nuestra autoridad. Háganme pastor para que tenga autoridad. No, que crezca su gracia. Háganme apóstol para que tenga su autoridad. No, que crezca su gracia. Porque no es el título el que me da autoridad en la medida de gracia. Es su gracia. Crece en mi hermano, crece en mi hermana, Señor. Dispensa más gracia, dispensa más gracia. Si hay alguien aquí luchando con tentaciones, con problemas que lo están doblegando, si hay alguien aquí luchando con problemas familiares que son tan duros y tan difíciles, no necesitas que Dios lo resuelva. Necesitas conocer el poder de su gracia. Hay cosas que no cambiarán hasta que experimentemos su gracia. Hay cosas que no cambiarán. Porque si Dios las solucionara, no conocerías el poder de su gracia. No me saques de la cárcel antes de tiempo. No sea que sea libre, pero ignora el poder de tu gracia. Prefiero una cárcel con tu gracia que un palacio sin tu gracia. Prefiero dificultades con tu gracia que tranquilidad sin tu gracia. Enséñame el poder de tu gracia que supera las prisiones. Enséñame el poder de tu gracia que supera el poder de las enfermedades. Enséñame el poder de tu gracia que opera por encima de las injusticias, las críticas, las detracciones, las persecuciones. Enséñame el poder de tu gracia para que diga yo en la cárcel de Roma, todo lo puedo en Cristo, porque tu gracia me fortalece. Bástate mi gracia. De buena gana me gloriaré en tu gracia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para la gloria de Dios. No te preocupes en la medida del problema. Preocúpate y ocúpate en el aumento de su gracia, para la gloria de su nombre. Alguien tiene que aplaudir aquí al Rey de Gracia.
que nos dispensa gracia. Gracia, gracia, gracia. ¿Nunca te preguntaste por qué no termina esto? ¿Por qué no termina esto? ¿Y cuándo va a terminar este problema? ¿Y cuándo va a terminar esta injusticia? Fue la oración de Pablo. Ya no aguanto más, Dios. 3 veces te he rogado que esto termine. ¿Has sentido? Por favor, levanten la mano los que sienten, los que saben y los que piensan que situaciones no han terminado y te persiguen. Levántame tu mano. Te puedo pedir un favor. No le pidas a Dios que termine. No sea que terminando te pierdas el conocimiento de su gracia. Pídele a Dios, si esto debe continuar, que continúe. Solo te pido una cosa: lléname del poder de tu gracia. Lléname del poder de tu gracia. Señor, hay muchas manos levantadas aquí. Y en lo sensorial uno quisiera decirle que va a terminar pronto. Pero no puedo mentirles, porque tú tienes un negocio con él y un negocio con ella. Y esto no va a terminar hasta que descubra que la gracia que los habita es más grande que los problemas. Dios tiene un negocio contigo, iglesia, y es que descubras el poder de su gracia. Dios tiene un negocio contigo, varón, mujer. Dios tiene un plan contigo, y es que descubras que todo a tu alrededor puede temblar, pero su gracia te sustenta. Su gracia te sostiene, su gracia te fortalece, y tu gracia, Señor, me lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Y llegará el día que dirás: gracias por no haberme sacado del problema hasta que descubrí el poder de tu gracia. Y ahora sí te pido, si va a aplaudir, no aplaudas como religioso. Aplaudí como un hijo de gracia, como un vaso de gracia, como un barro lleno de gracia, que no depende de sí mismo, sino que depende del poder de su gracia. Aleluya. ¿Saben gritar aleluya? ¿Saben gritar gloria a Dios? ¿Alguien sabe gritar te amo? Te amo, Señor. Tú eres todo en mi vida. Tu gracia me sustenta. Tu gracia me basta. Y aunque todo el infierno se levante, la genética de Cristo que venció al infierno está en mí. Y soy más que vencedor por la gracia de Dios. Amén y amén. Dale un buen abrazo a tu hermano. No, abrazalo, esos abrazos que son terapéuticos. Esos abrazos que hacen sonar los huesos. Abrazalo y decirle: hay esperanza. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Amén, amén y amén.